Ok. Bien, señores, buenas tardes. Bienvenidos a este conjunto de conferencias sobre SQL Server. Los administradores de base de datos ya tienen de alguna manera definida su labor frente a lo que tienen que hacer para construir una base de datos. Sin embargo, la idea es que cuando esto lo llevamos a la práctica nos encontramos con muchas situaciones que probablemente retrasen el aspecto productivo del manejo de la información. Uno de ellos, que es muy común cuando vamos a implementar o vamos a desarrollar una aplicación en la base de datos, es que nos encontremos con la carga de datos. O sea, la carga de datos es en realidad un problema por muchas razones. Una razón es que probablemente la empresa no tenga nada, ¿no?, implementado en términos informáticos. Y entonces hay que cargarlo desde cero. Es una opción. La otra opción con la que nos podemos encontrar y que es muy común es que las empresas tengan la data en hojas electrónicas, en Excel, por ejemplo, ¿no? Y claro, lo quieren, habrá que subir eso que está en Excel, habrá que subirlo a la base de datos, que podría ser, como en este caso, está en SQL. Podría ocurrir que vamos a implementar una base de datos sobre algo que ya está planteado, también como base de datos. Y entonces habrá que transportar información de una base a otra. Y también se hace necesario, probablemente, hacer la operación contraria, es decir, yo tengo la base de SQL y la tengo que bajar, la información, pero no la puedo bajar directamente a la nueva base porque está en otra máquina, porque está en otro lugar o por N razones, o porque deseo depurarla. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver importación y exportación desde el punto de vista que se vea, ¿no? Si estamos en SQL, entonces estaremos exportando, ¿no? Si es que queremos llevarlo a Excel. Si estamos en SQL, podríamos estar importando desde Excel, trayendo data de Excel. Podemos probablemente hacer lo contrario, es decir, estamos en Excel y queremos llevar esa información a SQL. Estaríamos exportando a SQL. O estando en Excel, estaríamos bajando información. Entonces, hay una serie de requerimientos propios del trabajo aplicativo, porque la base de datos ya puede estar construida, pero nos enfrentamos a esa situación. Entonces, en función de las opciones que necesitamos hacer, ya sea importar o exportar, hay que seguir algunos pasos. Básicamente, todos se conjugan en una metodología que hay que seguir, que hay que respetar y que el SQL nos asiste con sus propios elementos que le llaman asistentes. Así que podemos usar el menú, podemos emplear el SQL Server Management Studio y desde allí podemos hacer la importación o la exportación, dado el caso, desde el SQL. Entonces, para iniciar el asistente de importación y exportación del SQL Server mediante nuestro lenguaje, vamos a nuestro explorador de objetos, como lo ven aquí, le vamos a dar botón derecho y buscamos tareas. Estando en tareas podemos, entre otras cosas, importar data o exportar data, dependiendo de lo que se vaya a necesitar o de lo que hemos mencionado que se requiera, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a importar data desde SQL Server a Excel. Vamos a emplear datos desde otra base y luego, empleando una base
de datos que hayamos creado, vamos a importar los datos desde ese Excel, ¿no? Y finalmente podremos hacer la operación que estando desde SQL podamos exportar a Excel. Entonces, este conjunto de cosas que son, digamos, interactivas, son muy interesantes y muy útiles, ¿no? Y en la experiencia que tenemos, eso es lo que necesitamos. Antes de empezar a trabajar con SQL, necesitamos asegurarnos que la data esté correcta. Un detalle que es muy importante es que normalmente la gente no quiere cargar directamente la base de datos o conoce muy poco de SQL, me refiero a quienes van a operar. Entonces tenemos que darle todas las facilidades para que el trabajo se lleve de la mejor manera. Bien, vamos a entrar entonces vamos primero a trabajar en un entorno. Nos vamos a ir aquí y vamos a crear un nuevo archivo en Excel. ¿Ya? Bien, a esto le vamos a llamar bases, que son desde donde nosotros vamos a jalar. Vamos a abrir en Excel, entonces vamos a ponernos en el ejemplo que la data existe en un servidor y que necesitamos bajar esa información. Es decir, vamos a importar. Bien, entonces nos vamos a datos. Le digo, quiero obtener datos desde una base de datos, que en este caso está en SQL Server. Entonces, vamos a irnos allí. Y la máquina nos va a pedir el nombre del servidor. Como estoy en este momento en mi máquina, entonces yo simplemente le digo que quiero desde localhost, voy a entrar al SQL Express. Bien, la máquina ha encontrado el servidor con una serie de bases de datos y me voy a ir a esta base de datos. Y de ahí voy a buscar algunos archivos que previamente hemos preparado con la finalidad de facilitar el trabajo. Así que vamos a irnos por aquí. Vamos a coger, a ver, ven aquí, todos estos son tablas. Entonces vamos a buscar las primeras tablas. A ver, vamos a ver. ¿Dónde están? Aquí está. Vamos a coger, por ejemplo, la tabla clientes. Esto que ven aquí es un utilitario que tiene el Excel, que lo tienen todos los paquetes de Microsoft, que es el Power Query, que sirve para hacer transformación de datos, porque en realidad en este proceso existe la extracción, la transformación y la carga, ¿no? Por eso se llama ETL, ¿no? Entonces, verificamos que todo esté bien, que no haya nada fuera de lo común. Bueno, un campo nulo que es común, cargamos. Bien, lo que acabamos de cargar es la tabla clientes. Y entonces aquí vamos a cambiar el nombre y le ponemos clientes. Nos vamos a ir a otra hoja y hacemos la misma operación. Vamos a ir a nuestra tabla temporal. Ya cargamos clientes. Ahora vamos a cargar facturas. ¿Ven? El código de clientes numéricos. ¿Cómo sabemos que es numérico? Porque se está alineando a la derecha. Cargamos la información. Y a este le llamamos facturas. ¿Ven? Vamos a una siguiente hoja. E insertamos
desde una base de datos en SQL nuevamente. Estamos repitiendo la operación. Y de esta base de datos vamos a jalar otra tabla. A ver, vamos a buscar los detalles de las ventas. Acá está. ¿Ok? Aquí está el detalle de las facturas, ¿no? Mientras que en las facturas está el total, el subtotal, el IGB, aquí está qué productos comprar. ¿Cierto? Bien, ya está cargado todo ahí. Esto es rápido, como ven. Y finalmente, nos falta productos. Así que nos vamos a datos nuevamente, obtener datos desde SQL. Y vamos a buscar la tabla de productos. Acá está. Muy bien, cargamos y ya tenemos nuestra tabla de productos. Bueno, ya hemos logrado importar desde SQL, o estando en Excel, hemos importado desde SQL, ¿correcto? Aquí tenemos 4 tablas con las que vamos a trabajar. Una recomendación es que desde que el SQL empezó a trabajarse ya como un gestor propio, individual, siempre se ha logrado hacer la importación o exportación en una versión siempre anterior al Excel. Así que vamos a asegurarnos y vamos a grabar. Esto ya está grabado, lo podemos grabar aquí, pero vamos a volverlo a grabar para facilitar el trabajo. Y lo vamos a grabar solo para tener cuidado, no con la versión actual, sino con la 97-2003, aquella que tiene extensión XLS. Bien, vamos. Estos mensajes son por la incompatibilidad que hubiera si hubiésemos hecho algunos formatos que no se aceptan en la nueva versión, cosa que no es necesario en esta oportunidad, no nos debe preocupar. Cerramos nuestro Excel y ahora sí nos vamos a SQL. Bueno, aquí hemos creado una base de datos, vamos a hacerlo algo bastante pequeño, hemos relacionado las tablas, que es un tema que hacemos en este curso de SQL. Aquí tenemos un poco la configuración, si queremos ver las propiedades. En este caso hemos juntado nuestro primary key de la tabla factura con número, ¿cierto? Pero tenemos un foreign key que es el cliente, que acá tendría que ser el primary key. Como ven ustedes aquí en la tabla clientes, con el campo code client. Y la relación es de 1 a varios porque un cliente puede comprar o haber hecho compras, varias compras, ¿correcto? Entre factura y detalle existe una conexión porque aquí tenemos la cabecera de la factura y aquí tenemos los detalles de la factura. Por lo tanto, este primary key va a juntarse con este foreign key, que es nuestro campo número. Y aquí lo ven, foreign key número en la tabla detalle. Y la configuración la relación entre detalle y producto es porque aquí va a estar probablemente una o más veces un producto.
Por lo tanto, la relación es que entre este primary key, code pro, se va a fusionar con este foreign key, que es producto. Pero resulta que estas tablas no tienen datos, ¿cierto? La base de datos está en blanco, tanto así que si vamos a las tablas y le decimos que queremos visualizar las primeras 100 filas, obviamente van a estar en blanco, ¿cierto? No tenemos nada, así que lo que vamos a hacer en este momento es a importar desde Excel, ¿cierto? Normalmente las empresas lo tienen todo en Excel, o generalmente. Así que nosotros tenemos que ir jalando la información, depurándola en Excel o depurándola en SQL, según sea el caso o según lo que se requiera. Así que vamos a irnos a Table o acá en mi data, botón derecho, tareas, y hacemos esa operación que hemos visto en la diapositiva. Entonces voy a importar. La máquina inmediatamente en SQL nos pone un asistente. Podríamos decir que ya no es necesario este comentario, pero vamos a darle el siguiente. Lo primero que me pide es la fuente. Es decir, desde dónde vamos a jalar la información. Entonces me voy a irle y le digo Excel. Como ven, me puso esto. A pesar que a veces hay o existen los motores más modernos, un consejo es que lo hagan rápido. Y a veces por estar peleando un poco con la versión de Excel no avanzamos. Aquí nos dice la ruta, así que vamos a buscar esta extensión, no esta, porque esta es la extensión antigua, y le decimos abrir. Luego le decimos siguiente y la máquina me dice cuál es el destino. Bueno, nuestro destino tiene que ser a nuestro SQL nativo. Podemos usar una autenticación, por ejemplo, en mi caso, el SA tiene una clave que normalmente se debe hacer y es todo. O podemos decirle, utiliza por defecto la conexión o la autorización desde Windows. Es indistinto en este ejemplo. Bueno, aquí dice que podemos copiar datos desde una o más tablas o podemos escribir un query, es decir, podemos hacer una consulta. Bueno, en este caso lo tenemos en Excel, así que directamente escogemos desde qué tablas queremos jalar la información. Estos que ven aquí, que se llaman los mirror o los espejos, son propios del Excel cuando nosotros creamos tablas, porque cuando bajamos la información desde un gestor, la máquina en Excel ya les da la característica correspondiente a una tabla y por lo tanto su ayuda. Así que aquí nos vamos a asegurar borrando este signo y le ponemos una T mayúscula para acordarnos que esta es nuestra data, pero nuestra data temporal, porque luego la podemos borrar, solo nos va a servir como un puente para poder jalar la información que se requiera, eliminar lo que está de más, en fin. Podemos aquí mostrar alguna vista previa si queremos de cada tabla, ¿no? O simplemente le damos next. Aquí me quedan dos caminos. O grabo esto como un paquete o lo ejecuto inmediatamente. O hago las dos cosas. Yo le voy a decir que lo ejecute inmediatamente. Entonces la máquina me dice que ha encontrado un conjunto de tablas y que va a copiarlas, ¿ok? Por eso me dice que la fuente está en todo, etcétera, ¿no? Todo lo que hemos escogido, así que le decimos que finalice. Entonces, aquí lo que está haciendo la máquina es indicándome que ha transferido 853 filas de la tabla clientes, ya tenemos 853 clientes. Tenemos 2.233 registros en el detalle de las facturas, que son 251 facturas. Y
que ha transferido la información de 2.754 productos, ¿no? Cerramos y ya está. Aquí, obviamente, para poder visualizar, refrescamos y entonces notarán que aparecen aquí las tablas que he ingresado. Entonces, ¿cuál es la siguiente tarea? Evidentemente, copiar lo que está en estas tablas a nuestras tablas. Pero puede ser, si es que no hemos hecho una muy buena depuración, puede darse el caso, es que acá tengamos campos que a lo mejor o no están o están bajo otro contexto, así que tenemos que tener cuidado. Entonces, vamos a hacer un new query, una nueva consulta, y vamos a trabajar con la tabla clientes primero. Así que yo puedo expander aquí y mirar cuáles son mis campos que tengo y cómo están configurados. Me doy cuenta inmediatamente que el code CLIE aquí es un primary key y que probablemente, bajo lo que estamos mirando, podemos mirar el diseño, sea, y lo vemos aquí abajo, un campo de tipo identity. Un identity es un campo automático, que como ven aquí empieza en 1 y va avanzando de 1 en 1, un incremento de 1 en 1. Significa entonces que el code CLIE no es necesario que lo ingresemos, porque nuestra base de datos va a crearlo de manera automática. Y aquí es primary key. Alguien seguramente se podría estar preguntando, ¿por qué no el root? Si se supone que el root es único. Bueno, es que hay clientes que tienen 3 o 4 direcciones, más de una dirección, y por lo tanto son clientes independientes para el efecto del control informático. Pero si queremos juntar la información, lo podemos manejar mediante el root. Por lo tanto, el root no podría ser un primary key. No podría ser una llave primaria. ¿Por qué? Porque estarían repitiéndose varias veces el root. Aunque se repita más de una vez, ya no podría ser un campo claro. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a nuestra consulta, que hemos estado trabajando, y mirar qué tenemos en nuestra tabla que acabamos de importar, clientes T. Entonces ejecutamos y miramos que en esta tabla tenemos un code CLIE que no vamos a usar porque lo vamos a trabajar con nuestro propio code CLIE. Tenemos el documento, que sería en este caso el root, la razón que es igual, la dirección no está con el nombre teléfono 1, sino con el nombre teléfono. El límite, bueno, ha sido colocado como 1. El límite crédito lo podemos cambiar en cualquier momento. Precisamente más adelante veremos algunas conferencias que tengan que ver con actualizaciones. Tenemos la fecha y tenemos el campo activo. Activo significa que el cliente está activo. O sea, a veces tenemos la necesidad, hay dos formas de eliminar, entre comillas, un registro. Por ejemplo, un cliente puede que deje de estar activo, pero aún debe estar en nuestra base de datos porque tiene cuenta corriente, por ejemplo. O un cliente podría ya desaparecer del registro y entonces habría que borrarlo físicamente. ¿No? Son dos cosas muy diferentes. Como ven, no está el campo deuda. Vemos qué pasa con el campo deuda. Mientras que activo, por defecto, está con el valor 1, por lo tanto no afecta si copiamos o no copiamos. Si no copiamos, la máquina le va a poner 1. Y veamos qué pasa con la deuda. La deuda está por defecto con el valor 0. Entonces no necesitamos ponerlo. Si no lo ponemos, la máquina le va a poner 0, definitivamente. No va a haber ningún problema. Así que, primero, vamos a escoger qué campos vamos a pasar. ¿Ok? Vamos a pasar documento, que va a ir a root.
Vamos a pasar la razón, la dirección. Vamos a pasar el teléfono 1. Vamos a pasar el límite, la fecha y el activo. ¿Ok? Porque podríamos pasar un cliente que no está activo, ¿no? Podría darse el caso. Y lo que vamos a decirle a la máquina es que quiero insertar dentro de la tabla clientes, ya en este caso es mi base de datos, los siguientes campos. En este caso, el root para recibir el documento, la razón para recibir la razón, dirección, teléfono para recibir el campo teléfono 1, el límite de crédito, ¿cierto? La fecha y el activo. No necesitamos el campo deuda ni el campo code clear. El code clear porque es un identity, la máquina le va a ir poniendo los números. Y deuda porque simplemente la máquina va a tomar como valor inicial 0. Listo, nos aseguramos que todo esto esté bien y ahora ejecutamos nuestro inserinto. Verificamos que los campos se correspondan para que no haya conflicto y ejecutamos. Listo, ya está pasado. Entonces ya podemos hacer, nos aseguramos, ¿sí? Nos aseguramos, aquí vamos a ver, una consulta de carácter simple. Ya tenemos todos nuestros datos y la deuda todo el mundo le ha puesto 0. Algunas fechas están nulas, no ha habido ningún problema porque la fecha está por default un valor nulo. Si no hay, le pone nulo. Si lo hubiéramos tenido, digamos, esto desactivado, es decir, no acepta nulos, la máquina hubiera creado un conflicto, porque aquí hay fechas con valores nulos. Seguramente la fecha no fue necesaria para ese momento. Y como ya tenemos, entonces podemos hacer un drop table y eliminamos la tabla que sirvió como puente. Listo, ya está. Aquí hacemos un go para que la máquina no esté creando el conflicto. Muy bien, ya tenemos aquí nuestro primer pase. Ya tenemos entonces, hemos pasado la tabla clientes, este ya no existe porque si hacemos un refresh, ya no va a aparecer la tabla clientes T. Ahora vamos a hacer lo mismo con productos, ¿cierto? Nos aseguramos primero cómo está nuestra tabla productos T temporal. Verificamos. Ok, tenemos CODPRO, nombre, peso, mínimo, stock, costo, preventa más y costo real. Veamos cómo está construida nuestra tabla de productos. Así que expandemos acá. El CODPRO es un char de 10, no hay ningún conflicto acá, no se pasa de 10 caracteres. Tenemos el nombre, el peso, el mínimo, el stock, el costo, el precio que va a tomar preventa más y el costo real que va a tomar cost real. Si nosotros verificamos que en este caso, como en este ejemplo, los campos son los mismos, los nombres no importan. Así que simplemente lo que hacemos es hacer un insert into productos. No necesitamos indicarle qué campos porque vamos a pasar todos los campos. CodePro, que va a ser nuestro primary key, el nombre que va a recibirlo aquí, a campo nombre, peso, no hay ningún problema, está como entero, nulo, hay que asegurarnos entonces que estos valores
sean admitidos con nulo, y como ven, si hay nulo y acá dice que sí acepta nulo, no va a haber ningún conflicto. Acá tenemos mínimo, entero, también hay valores nulos y sí está aceptando nulos. El stop, por ejemplo, dice no null, significa que nunca debemos tener campos nulos en la columna stop, porque si no, crearía un conflicto. Además, si hay conflicto, inmediatamente la máquina no opera, la ejecución no la desarrolla y nos advierte a través de los mensajes de error. Costo es money no nulo, así que no hay ningún problema acá tampoco, no hay valores, no se visualizan valores nulos. Precio va a recibir AP venta MA y costo real va a recibir a cost real. Así que si hacemos esto, simplemente ejecutamos. A ver, aquí hay un conflicto, ¿ven? Precio. Ok. Entonces, si queremos, veamos a ver qué precio de venta MA es nulo. Vamos a ver si hay varios. Si hay varios, tenemos que hacer algo ahí. Bueno, para nuestra suerte, no hay muchos. Así que podemos hacerle a esta operación, ¿cierto? Vamos a copiarla. Aquí abajo. Borramos esto porque ya no nos va a servir. Y le decimos que actualice. Ya sabemos, obviamente tendríamos que anotar, saber que ha habido un conflicto en uno de los precios, tenemos que averiguar qué pasó, por qué razón ese precio estaba en nulo. A veces puede ocurrir, ¿no? Sobre todo si tenemos data antigua, encontramos varias cositas interesantes también, pero que nos van que necesitan nuestro análisis, porque un precio nunca debería ser nulo. Así que nos vamos a asegurar, y si el costo real es 1.70, pues pongámosle 2, ¿no? Es solamente para salir un poco del problema. Bueno, como es un solo registro, no necesitamos más condiciones. Le decimos actualiza la tabla de productos P, P-venta MA con el valor 2, donde P-venta MA es nulo. Como es un solo, en realidad es el código del producto el que estamos cambiando. Ya está. Y ahora sí, ejecutamos. Listo. Entonces pasó los 2.754 productos. Ya sabemos, hay que tomar en cuenta que a ese producto le hemos cambiado el precio a propósito para salir del problema. Tenemos que hacer una carga. Imagínense cuánto tiempo ahorramos. En lugar de estar ingresando 2.754 registros, lo hemos hecho a través de una importación correspondiente, desde donde hayamos estado. Bien, ¿qué nos falta? Obviamente deshacernos. Asegurarnos, perdón, primero, que están todos nuestros tabla de productos con los valores dados. Ejecutamos la consulta y miramos que aquí tenemos los 2.754 en el lado derecho inferior. ¿Listo? Así que podemos decirle a la máquina borra ya la tabla temporal. Podríamos dejarla, pero no es bueno porque ustedes saben que cuando empieza uno a manejar una data, comienza a crecer y ahí está el problema. Bien, vamos ahora, si se han dado cuenta, yo estoy siguiendo un orden. Por ejemplo, vamos a nuestra estructura. Yo he llenado las tablas maestras. No podría haber llenado detalle si previamente no llenaba productos, porque esta relación me lo impediría, porque yo no puedo crear productos que no estén acá, por esta relación. Así que lo que me toca hacer ahora es coger la factura. Vamos a ir en ese orden. Muy bien, entonces vamos a irnos a la siguiente expresión, que nos interesa ver qué tiene esta tabla facturas P. Como ven, hemos puesto un ejemplo distinto aquí en clientes con productos para que se pueda ver esa posibilidad, ¿no? Factura P, ejecutamos. Perdón, ¿cómo se llamaba? Facturas. Facturas. Bueno,
Ahora sí, ejecutamos. Listo. Miren lo que tiene. Tiene el número de la factura, el código de cliente, y era necesario crearla después de haber creado clientes, porque si no habría creado conflicto. La fecha, el subtotal, el IGB y el total. Bueno, vayamos a expander esto y nos damos cuenta que el número es un primary key, de eso es un char, así que no podría ser un identity, que tranquilamente lo lee el número. El cliente es un entero, y aquí tenemos un code clear, no nulo, obviamente. La fecha está igual, es un small data time, no nula, así que ninguna de estas tiene que ser nula, si en todo caso va a salir lo mismo que el producto. El subtotal, el IGB y el total, o sea, excelente. Entonces simplemente le decimos inserta dentro de la tabla factura el contenido de facturas. Ya está. Nos aseguramos, obviamente, de que los registros hayan pasado sin problema. Ejecutamos. Ahí están las 251 facturas, así que ya podemos hacer un table a facturas T. Y bien, finalmente, vamos ahora a detalle. Vamos a ver qué tenemos en la tabla de detalle. Detalle T. Ejecutamos. Bien, veremos que está, este es nuestro foreign key, que se va a juntar con la tabla de factura. Aquí está el código del producto. Como lo hemos jalado de una base de datos, no hay problema con que haya conflicto. Podría darse el caso, y en todo caso lo tenemos que solucionar. La cantidad que compró, a qué costo, a qué precio y cuál fue el subtotal. Veamos entonces nuestra tabla de detalle. Expandemos, tenemos número, que es un char de 20, exacto, producto, que es un char de 10, cantidad, costo, precio y subtotal. Así que lo único que nos queda es decirle a la máquina, inserta dentro de detalle todo el contenido del detalle temporal. Ejecutamos, no hay ningún problema, nos aseguramos, ejecutamos, ok, 2233 y hacemos un drop table de nuestra tabla detalle T. ¿Okay? Entonces, listo. Refrescamos esto, hacemos un refresh y listo, ya tenemos nuestras 4 tablas de esta base de datos relacionadas, pero ahora ya tenemos información. Bien, miren, qué interesante. Hemos bajado la información a Excel, de Excel la hemos traído a SQL. Entonces, ¿qué nos falta? Podríamos hacer la operación desde aquí, ¿cierto? Y podríamos llevarlo a Excel, ¿cierto? Entonces, nos vamos a botón derecho, hacemos la exportación, porque a veces se requiere. Por lo general, cuando nosotros desarrollamos aplicaciones, llámese vistas, procedimientos o funciones, básicamente vistas y procedimientos que ejecutan algo, a veces es necesario crear tablas o archivos temporales. Y luego lo podemos jalar desde Excel, como lo hemos hecho hace un momento. O podemos estar aquí, hacemos un conjunto de tareas y le decimos quiero exportar data. Entonces la operación es contraria. Mi fuente, en este caso, es mi SQL nativo, ¿cierto? Puedo no usar autenticación, no la necesito si es que ya estoy ahí trabajando. Y la voy a exportar a Excel. Entonces noten que lo pone en esta versión por defecto. Entonces le ponemos nuevo. Un ejemplo. Ya está. Y le decimos siguiente. Lo que va a hacer
en este momento el SQL, es decir, si vas a copiar data, ¿qué data vas a copiar? Yo decido copiar todo esto, la máquina va a crear estas tablas automáticamente, le decimos siguiente, siempre van a salir estos warnings, siempre que ustedes vean símbolos de color amarillo son advertencias, porque a veces estos campos tienen una tipificación. Por ejemplo, miren el teléfono, es un bar chart. El límite es un numérico, pero a veces esto el Excel no siempre lo recibe igual. Cuando haya problemas, en realidad ya no sale amarillo, sino rojo, es un critical. Los colores son tres. Es semaforización, la típica semaforización puesta dentro de la base de datos. Me dice aquí, por ejemplo, que la dirección, el teléfono, la razón, miren el root, le he puesto un bar chart, ¿no? Y miren el code clear, es un entero, pero un entero largo. Así lo asume porque lo vamos a enviar a Excel. Son warnings, son advertencias, no son un conflicto, un posible error. Le decimos siguiente, no hay problema, ejecútalo inmediatamente, quítalo y listo. Hemos hecho la operación contraria. Si nos vamos acá, aquí va a estar, abrimos nuestro Excel y aquí está la. Si se dan cuenta, no lo ha puesto con el formato de tabla. Vamos a quitar acá un poco, ¿ve? Algunos datos aparecen de este modelo, pero la fecha está ahí, no hay problema. Miren qué pasa con el activo. El verdadero le pone -1 y el falso le pone 0, si hubiera algún caso ahí. Entonces ahí ha habido un cambio que, bueno, si nosotros estamos trabajando, sabemos que ha hecho eso, ¿no? Luego lo ha exportado normal, el valor normal, la factura, como ven, aquí le pone el símbolo dinero porque el campo está con money, ¿cierto? Si alguien desea luego esto convertirlo como tabla, ¿no? Basta que esté allí, le da el formato de tabla, el formato que quiere, la máquina dice incluye encabezado, sí, y le ponen el nombre que desean. Por ejemplo, cliente. Y entonces mi base de datos aquí ya lo tenemos en el modelo de, se ha convertido en un modelo de tabla, tal como hemos empezado. ¿Bien? Bien, señores, entonces con esto hemos hecho un poco el círculo. Importación y exportación. Necesaria porque muchas veces la carga de datos, cuando empezamos a trabajar nuestro SQL, se vuelve complicada. Y hay que darle toda la facilidad al cliente para que él pueda subir. Normalmente, ¿qué hago? En mi experiencia, les digo, póngalo todo en Excel, tal como quieren, y luego yo me encargo de transformar. Para eso existen funciones que te convierten un valor en otro, y que es tema para otro momento. Bien, eso es todo. Si hay consultas, yo las voy a absorber, y si no, nos estamos viendo en la próxima semana con otro tema. Bien, eso es todo. Si es que no hay preguntas. Muy bien. Bien, señores, entonces me toca despedirme. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.